Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos al otro lado en el Hangout a Iván de Vargas, ya veterano en nuestra casa. Él es padre de familia, periodista, especializado, yo creo, en una vertiente de su trabajo, en las relaciones con Oriente y todo el tema de los cristianos perseguidos, que en la actualidad es un tema candente. Entonces hoy lo tenemos con nosotros para centrarnos en los países de Irak y Siria, para que nos acerque a ellos y ver cuál es su situación en estos días. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de volver a estar contigo, Mariana, en Firmes en la Verdad y en la televisión del Hogar de la Madre. Agradeceros, como siempre, que deis voz a estos hermanos nuestros que muchas veces no tienen voz, que son silenciados por los medios de comunicación de forma interesada. Y bueno, en el caso de los países que de los que vamos a hablar hoy, que nos ocupan, efectivamente, que son Irak y Siria, los medios han ido contando las cosas según les interesaba, ¿no? Según los intereses. Por eso nosotros queremos tu opinión, el centrar el tema bajo tu punto de vista de conocimiento y objetividad y vivencia desde el punto de vista de estos cristianos perseguidos. A ver, si te parece empezamos por Irak. Sí, me parece fenomenal porque además explicar también a nuestros espectadores que lo que ha sucedido en Irak luego se ha llevado a cabo también en Siria, con lo cual empezar por Irak nos va a poder situar ante la problemática y luego es verdad que cada país tiene algunas peculiaridades que también vamos a ver. Pues entonces geográficamente vamos a situarlo. Sí, y a ver qué características. Los americanos hablan de Middle East, de Oriente Medio, ¿no? Quizás nosotros podríamos hablar de un Oriente más próximo si nos situamos en España, ¿no? Pero bueno, la Iglesia habla de Oriente Medio y bueno, pues vamos a decir que están en Oriente Medio, en la península arábiga, para que nos entendamos. Y bueno, pues yo lo que diría es que Irak es conocido como la antigua Mesopotamia, ¿no? Es pues un país con una historia, con una tradición, con unas costumbres antiquísimas. Y la presencia de los cristianos en estas tierras es milenaria. Tenemos cristianos desde el principio, ¿no? El inicio, sí. Desde el inicio, desde hace 2000 años, con lo cual los cristianos son los habitantes de estas tierras mucho antes que otros pueblos, ¿no? Es verdad que hay que decir también que los cristianos asumen esa herencia, esa tradición cultural asiria, ¿no? Que es la que luego han desarrollado, y de hecho la mayoría de los cristianos, por ejemplo en Irak, son caldeos, ¿no? Que es digamos la particularidad. Eso, quería yo que nos contaras qué características tienen y qué diferencian los cristianos caldeos. ¿Por qué se les llama caldeos? Sí, bueno, tienen una peculiaridad que me parece que es hermosa y por eso el que desaparezcan de estas tierras sería trágico, ¿no? Y es que su idioma es el arameo. El arameo es el idioma que hablaba nuestro Señor, ¿no? Del arameo luego se derivan el árabe y el hebreo, ¿no? O sea, nuestro Señor hablaba arameo o siríaco, ¿eh? Que es el idioma de esa zona, ¿no? Porque hay que recordar a nuestros espectadores que toda esa zona, o sea, hasta Palestina, se llamaba hasta los años 40, 1940, la Gran Siria, ¿no? Y va desde la actual Turquía hasta los territorios palestinos. Entonces, el siríaco arameo no se refiere a Siria, sino a esa gran Siria, ¿no? que son unos territorios, una región inmensa, que es la que está siendo martirizada, digamos, en estos días, ¿no? En pleno siglo XXI. Entonces, bueno, pues son, en su mayoría los cristianos son caldeos.
En Irak, en la población, el 99% de los habitantes son musulmanes y los cristianos son solo el 0,8%. Ahora, sí, siempre, ¿desde cuándo? ¿O se ha reducido ese 0,8? Sí, mira, te cuento, en los años 90 los cristianos eran casi 1,5 millones. Después del derrocamiento de Saddam Hussein en el 2003, los cristianos no, y hasta la actualidad los cristianos rondan ahora los 300.000. O sea, estamos hablando de que la emigración ha sido masiva, provocada por la violencia, por la persecución, por la presión. El ambiente en el que se encuentran pues los cristianos es un ambiente completamente hostil, ¿no? Estos, para encuadrarlo también en fecha, ¿no? En datación. Sí. Antes de toda esta violencia, me imagino que la convivencia era, porque el cristiano, para su convivencia es una persona que, si su esencia es el amor, no tendría problema ninguno con los musulmanes, aunque fuera minoría, ¿no? Te explico. ¿Qué es lo que provoca toda esta corriente de persecución? Bien. Sí. Bueno, pues una radicalización, digamos, por parte de quienes ocupan el poder. Con Saddam Hussein, que era un dictador, pero bueno, claro, hablar de dictador en estos países, los parámetros que ellos utilizan son distintos a los nuestros, a nuestros parámetros occidentales. Era un líder laico, para que nos entendamos, o sea, no tenía una visión religiosa del gobierno. En este sentido, permitía que convivieran, digamos, las distintas realidades, las distintas tribus, las distintas familias religiosas, las distintas comunidades. Y había una convivencia que vivía con cierta naturalidad. Los cristianos podían vivir ciertamente, bueno, pues con sus limitaciones, ¿no? Pero no es la situación que atraviesan ahora, ¿no? En el que, por el hecho de ser cristianos, su vida corre peligro, ¿no? O sea, y de hecho es lo que está ocurriendo. Digamos que en los años 90 empiezan a haber momentos de mucha tensión y empiezan a haber atentados. O sea, tú vas a misa y te ponen una bomba, ¿no? Y esto es lo que provoca esa emigración masiva que todavía se sigue dando. Claro, Irak, el país, ha entrado, con la caída de Saddam Hussein, ha entrado en una espiral de violencia brutal. Hay que explicar, para las personas que no conocen la realidad de allí, claro, dentro del Islam hay distintas corrientes, ¿no? Y hay una lucha por la hegemonía, digamos, ¿no? Por el poder. Entonces, bueno, la mayoría en este momento son chiíes y la minoría son suníes. En Irak los chiíes son aproximadamente el 60% y los suníes son el 38%. En la época de Saddam Hussein gobernaban los suníes, ahora gobierna, digamos, la mayoría chií. Y bueno, pues en esta lucha intestina por el poder se producen atentados diarios. O sea, por ejemplo, en Bagdad en una semana puede haber 20 atentados con bombas. Claro, en esta realidad de violencia, quien se lleva la peor parte son las minorías, ¿no? Que también, con la excusa de que hay inestabilidad, pues se les somete a presión. Y dentro de estos grupos, digamos, que se dedican a hacer atentados, hay grupos marcadamente anticristianos. O sea, que tienen interés realmente porque desaparezcan los cristianos del país, ¿no? Entonces, claro, imagínate, ¿no? Un contexto de violencia salvaje, tremendo, atroz, atentados diarios, grupos anticristianos. Pues claro, el contexto en el que extremismo religioso que lo que busca es exterminar a los demás grupos,
Claro, la realidad es compleja y muy difícil y el salir adelante es muy difícil, con lo cual este éxodo, esta sangría tremenda, ¿no? Y una presencia cristiana que cada vez es más pequeña y que las comunidades cristianas milenarias pueden desaparecer. Claro, pero qué A esta realidad, sí. Mariana, hay que añadir, pues unos hechos tremendos, ¿no? Y es pues la irrupción, digamos, en el escenario del Daesh, ¿no? En 2014 se produce en Irak la irrupción del Daesh, que es como, digamos, las víctimas llaman al autoproclamado califato o al Estado Islámico. El Estado Islámico es el nombre que, pues el supuesto califa, que lo que pretende es unificar a todo el Islam, o sea, ese es un sueño del Islam, ¿no? La unificar a todos los fieles musulmanes. El califa dice que, proclama un califato, el califato del Estado Islámico. Los miembros de este califato... Porque ellos no están en el poder ahora, ¿no? Después de Saddam Hussein, ¿quién tienen en el poder? No, en el poder están los chiíes. El Estado Islámico lo que hace es conquistar unos terrenos en Irak. Uh-huh. En concreto establece su capital en Irak, en Mosul, en la llanura de Nínive, y en el norte de Siria, ¿no? Entonces, esos son los territorios dominados por los milicianos del autoproclamado Estado Islámico. Que son como revolucionarios, por aclararnos, ¿no? Sí, son guerrilleros, son terroristas. Terroristas, sí. Claro. O sea, directamente hay que hablar con claridad. Son terroristas, son fundamentalistas, son radicales, son extremistas de corte islámico. Ellos siguen una corriente que es la wahabí, que es son suníes, para que nos entendamos, ¿vale? Y ellos dominan unos territorios que han conquistado con la fuerza, sembrando el terror y expulsando a la gente que está allí. O sea, en el caso de Mosul había muchos cristianos. Digamos que una de las zonas con mayor presencia de cristianos en Irak era precisamente la zona de Mosul, la llanura del Nínive. Había presencia cristiana desde hace 2000 años y ahora ya no hay. Okay. Porque cuando ellos entran, o sea, cuando el así autodenominado Estado Islámico, que según quien los llame, o sea, los ingleses le llaman ISIS, que quiere decir Estado Islámico de Siria e Irak. Eso es el ISIS, ¿vale? O sea que es el Daesh. ISIS y Daesh es lo mismo. ISIS, Daesh, Estado Islámico, el califato, son formas distintas de llamar a un grupo terrorista extremista radical que lo que pretende es, digamos, conquistar todos los territorios para que se extienda una visión del Islam totalmente enloquecida. Y esto, el poder contra ellos no pueden hacer nada, porque ellos, como son terroristas, están por fuera de la ley, por supuesto, maltratando, sembrando violencia, odio, ¿no? Sí, ellos están asesinando, digamos, a las personas que no piensan como ellos, ya sean cristianos, ya sean yazidíes, o ya sean musulmanes que no tengan su visión radical, extremista del Islam. Entonces, hay que decirlo con claridad. Y esto no es políticamente correcto, pero como el programa se llama Firmes en la Verdad, tenemos que decirlo. Estado Islámico podría desaparecer si Occidente quisiera. Si Occidente quisiera y si quien financia el Estado Islámico quisiera, el Estado Islámico, el autoproclamado Estado Islámico, a mí no me gusta hablar de Estado Islámico, a mí me gusta hablar de Daesh. Además, a ellos no les gusta que se les llame Daesh, con lo cual... Oye, pero bueno, entonces, ¿qué intereses hay por parte de Occidente para no querer ir contra ellos, no querer quitar este problema que es un abuso
es, bueno, de todo punto insostenible, ¿no? ¿Cómo nos hacemos sordos en Occidente? Intereses económicos, intereses geopolíticos. Hay que recordar que Daesh se ha hecho con distintos pozos petrolíferos y está vendiendo, se está financiando a través de la venta de petróleo en el mercado negro. Luego el Papa también lo ha denunciado, o sea, no vendamos armas. Eso, las armas, claro, otra. No vendamos armas, no financiemos el terrorismo. Hay que decirlo con claridad. Hay muchos intereses y por eso retomo lo que decía al inicio Mariana. Los medios de comunicación han informado según ha convenido en función de unos intereses que son torticeros, unos intereses que son economicistas, unos intereses que son políticos, unos intereses... Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Y quien se está llevando la peor parte en esta lucha por el poder, por el dinero, bueno, pues son los que menos culpa tienen, que son los débiles, ¿no? Claro. La minoría cristiana, que son los yazidíes. Eso, los yazidíes que los nombras tú antes, otra minoría, pero son cristianos, esos no, ¿no? No, es una religión milenaria, sí. Antiquísima, que también corre el peligro de desaparecer. Uh-huh. Y el problema es que son tan pocos y tienen o sea, están siendo realmente, no tienen la posibilidad que tenemos nosotros los cristianos de alzar la voz, porque gracias a Dios en Occidente pues hay iniciativas tan hermosas como bueno, pues tu programa o lo que se está haciendo en algunos medios católicos, que damos voz, ¿no? Que damos voz a estos hermanos nuestros que están siendo masacrados, ¿no? Y, por ejemplo, Irak... No tienen medios de comunicación, no tienen altavoces. Claro. Entonces, nosotros, que defendemos la libertad religiosa, que defendemos la dignidad humana, que defendemos la vida, tenemos que denunciar que está habiendo una masacre, un genocidio de los cristianos, pero también de otras minorías, ¿no? Como son los drusos, como son los yazidíes, que si no fuera por nuestros medios católicos o cristianos... Tampoco se sabría. No, tampoco se sabría este exterminio que están sufriendo. Y en Siria, pues como nos va corriendo el tiempo para no dejar la parte, céntranos en Siria. Entonces, en Siria el problema es también muy complejo. En Siria empieza a haber, pues en el 2011... En Irak se produjo en el 2013 el derrocamiento de Saddam Hussein. En Siria este proceso está en curso, ¿vale? En el 2011... Siria era un país pacífico, ¿no? Tenía, desde luego, siempre... Sí, en Siria era un país próspero, era un país con una actividad económica maravillosa. Digamos, Siria era casi como una pequeña Suiza, para que nos entendamos, donde bueno, pues la gente vivía con prosperidad, había negocios, había zonas del país que son maravillosas, ¿no? O sea, patrimonio de la humanidad. Estoy recordando pues, Damasco, estoy recordando Homs, estoy recordando Alepo, ciudades maravillosas que han sido Alepo completamente raída a suelo. Homs ni te cuento. O sea, en Homs, que había una grandísima presencia cristiana, es la tercera ciudad del país, todas las iglesias han sido destruidas. En Alepo, el 65% de la población cristiana estaba en Alepo, han desaparecido. Ya no quedan cristianos prácticamente. Ha habido una migración fuertísima, pero también hay refugiados, ha habido una crisis de refugiados y desplazados internos. Hay casi 4,5 millones de desplazados internos en el país. Gente que ha dejado sus casas, que ha dejado pues absolutamente todo, ¿no? O sea, los refugiados en el interior son 150.000. En el exterior, casi 2 millones de refugiados. Casi 4,5 millones
de desplazados internos. Imagínate la crisis, ¿no? O sea, quedan de los casi 1,8 millones, 1,7 millones de cristianos, solo quedan 450.000. Qué barbaridad. Claro, fíjate, en Siria, en el 2013, se dictó una fatua. O sea, 38 ulemas, que son los líderes espirituales religiosos, dictaron una fatua, que es una ley religiosa, una ley divina, que permite incautar los bienes de los cristianos. Fíjate. Entonces, las viviendas, todas las propiedades. Claro. Todo justificado, ¿no? Todo ese... Sí, eso todo justificado, además por la ley. Por la ley, sí, por una ley divina, que es la fatua. Entonces, todos los que no sean suníes pueden perder sus propiedades. ¿Pero esa fatua es del Daesh o del poder que había o del ejecutivo, del gobierno que ellos tienen? En este momento hay una guerra civil en curso. Entonces, digamos que el presidente que es Al-Assad era laico también, igual que Saddam Hussein. ¿Y la fatua tiene lugar en el gobierno suyo? No. Los líderes religiosos, hay una lucha, es que es complejo de explicar porque es muy poliédrico el problema. Digamos, hay una guerra civil en curso, ¿vale? Por el poder. Entonces, donde hay distintas facciones, digamos, rebeldes o contrarias, digamos, al régimen establecido en el país, ¿no? Entonces, cada una intenta imponer sus leyes, y donde tiene el poder, porque se han ido conquistando terrenos, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, en Damasco sigue, que es la capital, sigue el gobierno, y sigue, digamos, las autoridades establecidas, ¿no? Para que nos entendamos. Pero en otras zonas, ganan los rebeldes, y en otras tiene, por ejemplo, Raqqa es la capital del Estado Islámico, del autoproclamado Estado Islámico, donde está el Daesh haciendo de las suyas. Entonces, donde gobiernan los radicales, donde tienen el poder los radicales, pues pasan estas cosas. O sea, se dicta una fatua, y todo el que no piense como yo, pues tenemos derecho a quedarnos con sus propiedades, a otra realidad de Siria, ¿no? O sea, los secuestros de obispos y de sacerdotes. O sea, desde el 2013, 2 obispos ortodoxos fueron secuestrados y están en paradero desconocido. Hay sacerdotes que han sido secuestrados, otros han sido asesinados. Nos quedan un minuto, y yo quería, para finalizar, pero muy bien, porque ya tenemos la visión clara de cómo sucede esto, de los revolucionarios, de cómo están instigando a todo y con una violencia tremenda. Pero quería que nos dijeras, para finalizar, esta fe de los cristianos perseguidos allí, cómo ellos es lo que se llevan, ¿no? Para que finalicemos con algo positivo y de algo que podamos hacer. Pues mira, yo te diría, Mariana, que lo dicen ellos mismos, los propios cristianos te dicen, hemos sido elegidos por el Señor, hemos sido elegidos para el martirio. Nuestra vida en Siria, por ejemplo, era muy cómoda, teníamos absolutamente todo. Yo hablaba con un ingeniero de 65 años que tenía una casa de 400 metros y 3 personas de servicio. Me decía, gracias a esta persecución, hemos puesto la mirada en lo que realmente es importante, que es en el don de la fe. Y claro, el vivir en una situación de persecución hace que vivamos como si fuera el último día, con lo cual estamos viviendo con autenticidad nuestra fe, y estamos dispuestos a dar nuestra vida si llegara el momento. En este sentido, lo que nos piden siempre es que recemos para que sean fieles, para que si llega la gracia del martirio, pues sean fieles y la vivan como tiene que ser, ¿no? Los jóvenes te dicen también, sus conversaciones son muchas veces
cómo van a vivir su último momento si tienen que dar su vida por Jesucristo, ¿no? Y realmente, pues esto, claro, les ha hecho despertar un poco de ese acomodamiento, de ese vivir a veces un poco de forma tibia la fe, ¿no? Ujú. Claro, imagínate, vas a una iglesia y te pueden poner una bomba, o te pueden secuestrar, o puedes morir en cualquier momento. Entonces viven con la mirada en Jesucristo, siendo fieles y conscientes de que, bueno, que la vida es para vivirla como Dios manda, ¿no? Pues nos quedamos con esto porque se nos hace siempre cortísimo, pero seguiremos con más programas porque tenemos que seguir recorriendo todas estas persecuciones a los cristianos que se llevan hoy día en el mundo. Muchísimas gracias, Iván, y hasta el próximo programa, ¿eh? Pues muchísimas gracias a ti también, Mariana, y ánimo con Firmes en la Verdad. Gracias. Bueno, queridos oyentes, no tengo más que añadir, pero lo que sí me impresiona, y hoy día, como en Europa estamos teniendo ataques, esto que ha dicho Iván al final, esa fe firme y pensando que cualquier día podemos encontrarnos en esa situación también nosotros. Así que ese pensamiento que profundicemos por encima de la tibieza, ¿eh? Y tengamos presente a Dios y esa fe tan grande. Hasta el próximo programa. Gracias.